Y vamos al tema sobre la mesa. Anoche falleció a los 79 años de edad Carlos Romero Deschamps, quien a los 26 años iniciara en Pemex, 53 años en la empresa productiva del Estado y envuelto siempre en escándalos de corrupción. ¿Quién era en verdad Carlos Romero Deschamps? Es el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista en Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen fin de semana, buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Víctor, como siempre. Raúl, fíjate que, a ver, este señor Carlos Romero Deschamps sin duda es uno de los íconos de ese sindicalismo charro, de ese sindicalismo poco transparente, de ese sindicalismo de abusos, de prepotencia. Y sus actos así de alguna forma lo vieron. Lástima que tengamos que hablar de él hoy que falleció, pero da pie precisamente a analizar este tema de estos líderes sindicales que se agarran el hueso y no lo sueltan, que hacen lo que quieren con las cuotas sindicales de los trabajadores y que, bueno, hay muchos ejemplos de este asunto, entre ellos, desde luego, el Baster Gordillo, líder de los maestros, Víctor Flores Olea, de los ferrocarrileros, también Napoleón Gómez Urrutia, Martín Esparza Flores, del Sindicato de Electricistas. O sea, es toda una camada de dirigentes sindicales que no tuvieron ningún empacho en despacharse con la cuchara grande. Y lo digo por los excesos y por su forma de vida. Romero Deschamps, ya lo decía bien Eduardo, sí es un hombre que empezó como operador de pipa de Pemex, un trabajador como cualquiera, ¿sí? Y que a través del tiempo de convertirse en uno de los hombres cercanos y desde luego al poder, y bueno, pues con todos esos beneficios que representaba ser líder de los 200,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos y que sus excesos de alguna forma los hicieron evidentes, incluso él mismo, él no escondía, ¿sí?, la riqueza, sus propiedades en varias partes de México, en lugares turísticos, sus hijos, su hija Paulina que mostraban en sus redes sociales, todo recordar, hasta la mascota llevaban a los viajes privados, ¿sí?, en aviones privados. Sí, la verdad es que es uno de los íconos que seguramente muchos van a extrañar, Víctor, ¿sí?, de este liderazgo sindical llamado el de los charros, ¿sí? Un sindicalismo así es, Raúl, charro. así es, lo acabas de describir a la perfección. Y es cierto, coincido contigo, no se trata de hablar mal de quienes ya se mueren, de los muertos, dicen que no se debe hablar, pero nos atenemos a lo que es la vida pública de un personaje oscuro que representa lo más negro del sistema mexicano. Romero Deschamps es el prototipo, bien tú lo has dicho, el ícono, el sinónimo de corrupción en este país, de un México que todos deseamos se vaya lo más pronto posible y desaparezca. El hombre de los contratos, el hombre de la venta de plazas, el hombre de la explotación de los trabajadores por los trabajadores, el hombre de los vicios que hacían palidecer a los jeques árabes, que viene de una tradición sindicalista de antes, porque no solo fue él, fue también Joaquín Guzmán, Joaquín Hernández Galicia, ¿te acordarás? De Barragán Camacho, esos famosos líderes corruptos, gángsters que se la pasaban muy bien en Las Vegas, gastando millonadas que hacían palidecer a los jeques árabes. Vendría él a sustituir a Sebastián Cabrera, alguien también del mismo corte, todos ellos, porque finalmente pues era la estructura, el sindicato, de ese tipo de sindicalismo que poco le ha ayudado a este país y de que también ha dejado muy mal sabor de boca a muchos, porque muchos mexicanos les molesta el sindicalismo, pero es precisamente por este tipo de sindicalismo charro del que tú bien dices, que le ha hecho tanto daño. Y que conste, no estamos hablando de los trabajadores, porque dentro de Pemex hay gente muy valiosa, hay gente que se esfuerza por día a día sacar adelante a esta empresa, ya de por sí endeudada, es la empresa energética más endeudada del mundo. Y es precisamente por este tipo de escándalo de personajes, Raúl, claro, que es esta empresa. Acuérdate del Pemex Gate allá en los 90 o en el 2000, en los 90, 2000, ¿verdad? 2000, el 2000, Sí, en la campaña de la Bastida Ochoa. De la Bastida, ahí estuvo también el presente. Acuérdate también de todo el tráfico de plazas, el personal innecesario. No, ¿qué te puedo decir? Mira, te mentiría, Raúl, si te dijera que lamento su muerte.
Lo lamento como ser humano, como persona, como cristiano, como hombre de fe, pero de ninguna manera lo voy a extrañar desde la perspectiva de la corrupción y del daño tan grande que se le ha hecho a este país. ¿Y qué me dices de su familia? De los excesos que tú bien señalabas, de su hija, ¿no? De sus hijos, ¿no? Paulina, de sus otros hijos, los Ferrari con placas de oro o con hechos a la medida como regalo para el muchacho, para el junior, los departamentos en Estados Unidos y en otras partes, los viajes insultantes de la jovencita donde presumía a los perros sentados en camas privadas, en las suites de Dubái, en Arabia, en fin. No. Ojalá, si fuéramos un país de justicia, de honestidad y de corrección, ¿desde qué momento las autoridades ya le habrían confiscado y quitado todas estas riquezas seguramente indebidas? Pero como no es el caso, pues bueno, un ejemplo más de que en México la impunidad le va bien y sí prospera, Raúl. Sí, pero ¿cómo llegamos a esto? A ver, ¿por qué llegamos a este tipo de liderazgos de obreros, de trabajadores que de repente alcanzan poder, dinero y enloquecen, ¿sí? Y el mismo Fidel Velázquez Sánchez, aquel líder eterno de la CTM, lo recordarás, ¿sí? Eterno, le decían. Que a mí siempre me llamaba la atención como un hombre que venía, digamos, de un sector bajo, de un sector de trabajadores que normalmente tienen salarios bajos, sí, ¿cómo podía tener una casa en el Pedregal a todo lujo? En fin, sí, pero esta es exactamente esta camada que tanto daño, como tú dices, han hecho y que además la clase política los ha venido cobijando, ¿sí? El PRI, el PAN, ¿sí? ¿Cómo es posible que este hombre, que a pesar que estaba señalado de ese desvío de 500 millones de pesos a la campaña de la Bastida, dinero que Pemex le depositó al sindicato, 600 millones de pesos, y del sindicato sí sacan 500 para mandarlos a la campaña de la Bastida Ochoa del PRI? ¿Sí? Y ese hecho, bueno, provocó que el IFE en aquel entonces, sí sancionara al PRI con 1,000 millones de pesos. Pero volvemos a lo mismo, no es suficiente esas sanciones porque estos personajes, sí, son tan poderosos, tienen tanto dinero, manejan con tanta discreción las cuotas sindicales que de ahí se enriquecen y que, bueno, velos, estas fotografías que nos está compartiendo producción, ¿sí? Los poderosos con los poderosos de la política, claro. ¿sí? Y esto precisamente... Dices, sí, y esto de alguna forma... Sí, no, y esto de alguna forma simplemente, como tú dices, está en este círculo de la impunidad, porque además se vuelven cínicos, porque no solamente... ¿Por qué prosperan, Raúl? Claro. ¿Por qué están en el sistema? Pues porque le sirven al sistema, porque le sirvieron a un sistema corrupto, porque eran parte de ese engranaje que facilitaba la supervivencia, no solo de él, porque a través de él eran los negocios de los otros. Y detrás de esto está Pemex. Pemex, esta empresa que durante mucho tiempo fue orgullo de los mexicanos y es hoy la empresa de energía más endeudada del mundo. ¿En cuánto anda su deuda? En más de 100,000, 110,000 millones de dólares. Impagable lo que puede, pero es precisamente por esto. Pero no solo fue el sindicalismo, Raúl, fueron empresarios, fueron contratistas, fueron políticos, claro, fueron todo tipo de personajes que se enriquecieron a través de Pemex y que se lo acabaron, obviamente, y que hicieron un daño terrible al país. Por eso te digo, pues no sé, la historia dónde lo va a poner, pero para mí queda en el basurero de la historia este hombre y un ejemplo de lo que no debe ser este México. Y yo lo que lamento es que con su muerte también se demuestra que sí, México es el país de la impunidad y el país donde tú te la puedes llevar de muertito mientras sirvas al sistema, sistema y seas aliado del sistema, todo se te puede perdonar. Bueno, y además hay que recordar, sí, el presidente López Obrador, sí, en su sexenio, en el 2019, un año después de que ya era presidente, anunció en la mañanera, sí, como no los meten a la cárcel porque las denuncias que tienen, sí, las van dando largas y como es todo esto que ya lo comentabas, sí, el presidente en la mañanera anunció que ya iba a dejar Pemex, sí, sin embargo, una mentira más, el señor seguía cobrando, sí, su salario entre enero y diciembre del año pasado, sí, cobró 1,200,000 pesos y tiene un nombramiento de jefe de no sé qué refinería, sí, y seguía mamando de la empresa de todos los mexicanos.
Entonces, Y ese es el seguramente nivel la de familia va a cinismo. seguir enquistada, Raúl, que uno de sus hijos claro. todavía es empleado y van a seguir recibiendo los beneficios propios de la empresa. Y además del haber sido, ¿qué? 5 veces ocupó puestos de elección Sí, popular, fue diputado fue senador, 3 veces, fue 2 diputado, senadores. repitió, en fin, Por eso, digo, es que bueno, por eso en fin, hoy los descansa en paz, no lo sé si descansa en paz, pero lo cierto es que siempre indigna Claro. ese tipo de situaciones. Mira, termino simplemente con algo que también hay que reconocerlo, ¿sí? Este 2019, este sexenio, promovió la reforma laboral. Y esta reforma laboral, ¿sí? Por lo menos ha permitido que el sindicalismo cambie, en donde ya la votación Cierto. para elegir sindicatos sea mediante voto libre y secreto, en donde Sí. los trabajadores pueden afiliarse libremente a cualquier sindicato, es decir, hay un cambio y eso hay que reconocerlo como dentro de las cosas Cierto. que se De acuerdo. promovieron en este sexenio, esta reforma laboral y que ha permitido hoy tener un sindicato, una libertad sindical y donde estos cotos de poder que han existido en electricistas, en telefonistas, en petroleros, en ferrocarrileros, en maestros, sí se empiecen a romper porque Así es. claro, siempre buscan la forma, Víctor. Siempre encuentran la Totalmente. forma de seguir Claro. influyendo en muchos trabajadores. Pero por lo pronto legalmente ya hay una estructura que evita que sigan este tipo de abusos en los sindicatos. Ojalá pronto tengamos esas buenas noticias en tantos sindicatos que siguen siendo cotos de poder que han servido para enriquecer a estos dirigentes y, como tú dices, protegidos por la clase política. Así es. Bien lo dices, ¿eh? Se va Romero de Champs hoy, pero es cierto, queda todavía una gran lista y cantidad de vividores del Estado y de saqueadores profesionales, líderes políticos y sindicales, que ahí están todavía incrustados y metidos en el sistema, que siguen robando, que siguen saqueando, que sí le siguen haciendo un gran daño al país y a los trabajadores. Y bueno, pues sí, son generaciones que ya van de salida, pero caray, más me gustaría verlos en la cárcel o llamado a cuentas en vida y no tener que esperar la muerte para poder decir termina un ciclo. Mire, no solamente verlos sancionados, sino recuperar lo que muchas veces es patrimonio. A ver, ¿por qué el sindicato de petroleros, por qué tenía la concesión para vender barriles de petróleo? O sea, ¿cómo es posible que, son de esos logros sindicales que se logran en esta relación perversa entre el poder y estos líderes que obtienen este tipo de cosas? Sí, rentan barcos para transportar petróleo. El sindicato no le corresponde. Por eso, como bien dices, Pemex está hundida hoy en este hoyo sin solución económica y que a todos los mexicanos nos está costando, ¿eh? Fíjate, Raúl, qué bueno que mencionas el tema y me viene a mente esto. Yo creo que también hay que insistir mucho en una revisión de lo que son las llamadas conquistas sindicales, que si ciertamente hay conquistas sindicales muy legítimas y de derecho natural y que deben de ser defendidas hasta la muerte, hay otras que son resultado de los excesos, de las canonjías y de las tranzas, y esas son las que hay que revisar. Y esas conquistas sindicales las vemos casi en todos esos grandes sindicatos, ¿eh? Ahora que está el sindicato de la Suprema Corte de Justicia peleando sus conquistas sindicales, bien habría que revisar cuáles están a la altura de las circunstancias y cuáles ya deben de ser desechadas, porque se dice que las conquistas sindicales son no se pueden quitar, son conquistas y primero te mueres a que te las quiten, pero yo creo que los tiempos ya no están para eso. Habría que ver en justicia qué sí y qué no. Claro, o las famosas pensiones para jovencitos de 50 años, ¿sí? Cuando las pensiones de jubilación deberían de ser, pues normalmente para los adultos mayores, pero bueno, esas son las cosas que, como tú dices, habría que bien revisar. Víctor, muchas gracias. Ya es viernes, Buen fin de semana, Raúl. Ya es viernes. Buen fin de semana, Raúl. Buenas tardes.